Capítulo 95. Todos los uniformes escolares. Cuando estés adentro, no se permiten fotos ni filmaciones. Hay 4 escenarios diferentes que puedes experimentar. Son el aula sellada, el quinto cubículo en el baño, el espíritu de la pluma y el pozo profundo. Las pistas para la salida están ocultas dentro de estos 4 escenarios. Tendrás que experimentarlos todos antes de poder encontrar la salida. Cheng-He revisó repetidamente su acuerdo de exención de responsabilidad. Fue muy cuidadoso porque los acuerdos podrían servir a su propósito muy pronto. Esta no es nuestra primera casa embrujada, sabemos todo eso. Fa Zhouliang se ajustó las gafas y miró dentro de la casa embrujada. Al menos el ambiente lleno de suspenso no está mal. En ese caso, no voy a perder más mi tiempo. Cheng-He había planeado hacer una pequeña introducción para cada uno de los pequeños escenarios, pero decidió que no sería necesario. Síganme. Cheng-He llevó a los 2 jóvenes a la entrada de Night of the Living Dead en el primer piso. Los 2 vieron el escenario deteriorado y los maniquíes poco deseables que lo poblaron. El estilo es de hace 10 años. Honestamente, con piezas de escenario como estas, siento que puedo demandarte por cobrarme demasiado por la entrada. Su Jianing y Fa Zhouliang entraron al escenario de Night of the Living Dead y tocaron el polvo que se había acumulado en los maniquíes. ¿Cuánto tiempo ha estado abandonado este lugar? Parece que el negocio está muriendo. Debería haber sabido que habrías contratado al mismo ejército de 50 centavos para llenar los comentarios con buenas críticas. ¿Ya terminaron ustedes 2? Cheng-He levantó las tablas de madera del suelo. Aquí está la entrada. ¿Está debajo del suelo? Los 2 jóvenes no se sintieron extraños. Salieron del escenario de Night of the Living Dead con sus mochilas y se detuvieron ante la escalera que llevaba hacia abajo. El oscuro pasillo conducía a un abismo. Las puertas de las aulas a ambos lados crujían de manera espeluznante e incluso antes de bajar las escaleras, un viento frío surgía desde el interior para acariciar su piel. Ahora, esto es mejor. Mientras los 2 jóvenes entraban en el escenario de Muyang y School, Cheng-He gritó desde la entrada. Si realmente tienes miedo, grita por ayuda a las cámaras, los trabajadores vendrán a ayudarte. Después de cerrar las tablas, Cheng-He se dio cuenta de repente de que no había instalado vigilancia en el escenario de Muyang y School y que en realidad no había una salida. Solo lo había dicho antes por costumbre. Parece que es mejor que entre a unirme a ellos. Espero que sus mentes estén intactas cuando los alcance. Él hizo que su guan se quedara en la puerta para mantener el orden. Se puso el traje del Dr. Skullcracker y entró en la sala de control principal para cambiar la música de fondo a Black Friday antes de entrar en el escenario de la escuela secundaria Muyang con la caja de etiquetas que le dio Fan Yu. Después de que Su Jianing y Fa Zhouliang descendieron la escalera, se quedaron cerca de la entrada. Ambos esperaron hasta que Cheng-He cerró las tablas de madera antes de hacer una señal y sacar cámaras Bluetooth de sus mochilas y colocarlas en sus pechos. Cada uno de nosotros grabará nuestro lado. Filmaremos todo dentro de su casa embrujada, y después de resolverlo, publicaremos la guía en línea. ¿Eso logrará algo? Para casas embrujadas locales como esta, el diseño y las trampas de los escenarios se consideran secretos comerciales porque dependen de ellos para atraer visitantes. Si la guía ya está publicada en línea, habría perdido todo su atractivo. Es por eso que las casas embrujadas prohíben el uso de cámaras y grabadoras de vídeo. Tienen que mantener el misterio y la anticipación para futuros visitantes. Fa Zhouliang arregló su cámara y caminó al frente. Después de grabar el vídeo, lo editaremos para que sea lo más aburrido posible, y luego, después de publicarlo en línea, contrataremos a algunos soldados de 50 centavos para inundar sus comentarios con malas críticas. De acuerdo. Después de mirar alrededor, Su Jianing agregó. Pero tengo que decir que el hombre ha puesto mucho esfuerzo en su ambientación, realmente parece que estamos en una escuela secundaria abandonada. Al final del día, sigue siendo falso. En comparación con las películas de terror en 3D que he visto, esto no es nada. Fa Zhouliang no tenía miedo, si acaso, estaba aburrido. Vamos a terminar con esto. Los 2 caminaron por el oscuro pasillo. A cada lado de ellos había aulas vacías. Las puertas chirriaban en sus bisagras y de vez en cuando se escuchaban ruidos extraños que salían de las aulas.
¿Crees que la salida estará dentro de estas dos aulas junto a la entrada? Después de todo, los comentarios decían que el jefe es un maestro manipulador. Ese es tu primer error. Si te enfocas demasiado en buscar la salida, habrás caído en la trampa del hombre. Cuando Fa Zhouliang hablaba, no olvidaba mantener el equilibrio de su cuerpo superior. Tanto él como Su Jianing eran expertos camarógrafos. Tienes razón. Afortunadamente, viniste conmigo. En realidad, las casas embrujadas son muy aburridas. Solo es gente asustando a la gente, y si te lo tomas demasiado en serio, pierdes. El final del oscuro pasillo aún no se veía. Aunque decían que no tenían miedo, su progreso era glacialmente lento. Se podían ver señales de un incendio por todas partes y el aroma único de la quema se mezclaba en el aire estancado. Al entrar seres humanos vivos en la escena, la atmósfera dentro de la escuela secundaria Muyang cambió lentamente. En una esquina invisible, muchos pares de ojos se abrieron lentamente. Fa Zhouliang, quien caminaba hacia adelante, era un aficionado a las películas de terror. Aunque el escenario era auténtico, aún no era lo suficientemente aterrador como para hacerlo sentir miedo. En comparación, el hombre musculoso, Su Jianing, comenzó a marchitarse bajo presión. Se escondió detrás de Fa Zhouliang, y sus ojos seguían vagando por las esquinas oscuras. La música de fondo no era tan aterradora, pero hizo que su ritmo cardíaco se acelerara y su respiración fuera irregular. Fa Zhouliang de repente se detuvo, haciendo que Su Jianing chocara contra la espalda del hombre. ¿Qué pasa? Su Jianing dijo en un volumen que no se dio cuenta de que se había convertido en un susurro. Este aula es diferente al resto. Fa Zhouliang se paró en la puerta del aula sellada. Mirando los uniformes de color oscuro que llenaban las sillas, tuvo una extraña sensación de que el aula estaba llena de estudiantes. Hay todos estos uniformes. Su Jianing estaba aún más asustado que Fa Zhouliang. Solo una mirada por la ventana fue suficiente para hacerlo temblar. ¿Deberíamos ir a otro lugar primero? No tengas miedo. Un trabajador de la casa embrujada debería estar escondido dentro de esta habitación, y por eso su decoración es diferente a las demás. Fa Zhouliang todavía podía mantener la calma. El hombre dijo que debemos experimentar los 4 escenarios, y este debería ser uno de ellos. Este es el punto de venta de la casa embrujada, tenemos que grabarlo y luego resolverlo para poder publicarlo en línea. Mientras hablaba, la puerta se abrió lentamente por sí sola como si la moviera una mano invisible. Debe haber algún tipo de mecanismo de control. Es un equipo común utilizado en la filmación de películas de terror. Fa Zhouliang golpeó el brazo de Su Jianing. Vamos a atrapar algunos fantasmas. Tienes razón, pero... Su Jianing dijo con la cabeza llena de sudor frío. He echado un vistazo y solo hay uniformes escolares dentro de la habitación, no hay espacio para que nadie se esconda. Probablemente hay algún compartimento oculto. Ten cuidado. Esto significa que el actor podría salir para asustarte desde rincones inesperados. Fa Zhouliang y Su Jianing se entretuvieron afuera del aula por mucho tiempo antes de finalmente entrar. Capítulo 96. Comienza el juego. El aula sellada era un lugar en el que incluso Chen He no quería quedarse por mucho tiempo, pero Fa Zhouliang y Su Jianing entraron fácilmente. Había un olor extraño en el aire. Entrar en la habitación era como sumergirse bajo el agua, había una presión inexplicable que los hacía respirar de manera irregular. Zhouliang, ¿debo esperarte afuera? El aula estaba más oscura que el pasillo. Su Jianing, que estaba detrás de Fa Zhouliang, tenía una mueca de miedo en su rostro y su frente estaba cubierta de sudor. ¿Qué nos prometimos antes de entrar en la casa embrujada? Dijimos que nunca nos abandonaríamos, pero ahora ya te estás dando por vencido. Fa Zhouliang estaba cada vez más agitado. Los uniformes que estaban tirados en la habitación no eran muy diferentes de los accesorios que se usan en las películas de terror. Por alguna razón, sentía aprensión por acercarse a ellos. Su Jianing no se dio cuenta de que la confianza de su compañero de equipo se había desmoronado. Le susurró desde atrás. ¿Dónde crees que se esconderá el trabajador de la casa embrujada? ¿Saltarán desde debajo de los uniformes?
No está claro, pero normalmente harían algo así. Fa Youliang se abrió paso hasta el atril. Apretó los puños mientras caminaba por las filas de mesas, pero nada aterrador sucedió. No parece que haya alguien escondido aquí. Pero si no hay nadie escondido aquí, ¿por qué desperdiciar tantos recursos para crear un escenario tan grande y detallado? Hay lo que parece ser escritura de sangre tallada en las mesas, y estos uniformes antiguos fueron dejados a propósito en la habitación. Su Jianing miró hacia atrás. Además, la puerta se abrió sola antes como si nos estuviera invitando a entrar. Probablemente fue el viento. Fa Youliang se volvió para mirar fijamente a Su Jianing. Si tienes tiempo para murmurar esta tontería, ven y ayúdame a buscar el mecanismo o truco oculto. No te enojes, solo te estoy ayudando a analizar la situación. Su Jianing se dirigió en la dirección opuesta de la habitación. Debido a su gran cuerpo, al pasar por una de las mesas, accidentalmente tiró uno de los uniformes al suelo. No le importó y no parecía tener la intención de recogerlo. Pisó el uniforme y continuó caminando hasta que llegó a la puerta trasera del aula. Realmente no hay nada que valga la pena asustarse, esperaba que algo me saltara encima cuando pasé por las mesas. La voz de Su Jianing se desvaneció. Se dio la vuelta y se dio cuenta de que el aula había vuelto a su estado original. Cuando caminé por la fila, recuerdo haber chocado con uno de los uniformes. Youliang, ¿lo recogiste del suelo? ¿Un uniforme que cayó al suelo? ¿Cómo no lo noté? Fa Youliang estaba al otro extremo del aula, a varias mesas de distancia. ¿Lo imaginé? Su Jianing caminó de regreso por la fila. Se paró junto a la mesa que estaba situada en el centro de la habitación. Recuerdo que fue este uniforme el que cayó al suelo. Recogió el uniforme y lo agitó una vez. Un olor extraño salió de él. Olía a pescado podrido. Esto es extraño. Su Jianing dejó el uniforme sobre la mesa y se agachó para inspeccionar la mesa y la silla en busca de mecanismos ocultos. Agitó la mesa y todo parecía normal. Justo cuando estaba a punto de seguir adelante, se escuchó el sonido de canicas desde dentro del cajón. ¿Hay algo adentro? Su Jianing se agachó y se asomó a la boca del cajón. El cajón oscuro estaba lleno de papeles de prueba y libros de texto. ¿Por qué se escuchó el sonido de canicas? ¿Hay un compartimento oculto dentro de este cajón? Miró hacia la oscuridad y metió la mano para sacar los papeles. Solo sacó el primero cuando vio dos ojos redondos mirándolo fijamente desde detrás del papel. ¡Mierda! El susto repentino hizo que Su Jianing, que estaba medio agachado, retrocediera y golpeara las dos mesas detrás de él fuera de posición. ¿Qué pasa? El alboroto sorprendió a Fa Youliang, que también estaba en la habitación. ¿Hay alguien dentro del cajón? Su Jianing intentó arrastrarse desde el suelo, pero sus extremidades le fallaron. Su rostro estaba pálido. ¿Te has vuelto loco? ¿Cómo puede una persona caber dentro de un cajón? Fa Youliang maldijo mientras iba a ayudar a su compañero de equipo. Probablemente sea algún tipo de adorno. Sacó los papeles y los libros de texto de dentro del cajón y los dejó caer al suelo. Echa un vistazo. No seas un miedoso, no hay nada dentro. Después de 10 segundos para calmarse, Su Jianing finalmente se levantó del suelo. ¿Pero realmente vi un par de ojos? No estoy mintiendo. Lo juro por mi vida. Incluso si eso es cierto, es solo un truco de la casa embrujada. ¿Por qué tienes tanto miedo? Fa Youliang no estaba tan asustado al principio, pero lo que dijo Su Jianing lo inquietó un poco. Bien, salgamos de esta habitación por ahora. La pareja escapó apresuradamente, dejando un rastro de caos detrás. ¿Necesitamos continuar? Preguntó Su Jianing. Mirando el pasillo que aparentemente no tenía fin, su corazón temblaba. ¿Te rindes en menos de 5 minutos? Estamos aquí para arruinar este lugar, no para hacer promoción para esta casa embrujada. Fa Youliang tenía medio pensamiento de patear a Su Jianing. Controla tus nervios. ¿Por qué actúas tan asustado como una niña pequeña? ¿Cómo vas a responderle a tus músculos? Luego continuó avanzando. Aunque Su Jianing tenía miedo,
Sería peor ser abandonado o etiquetado como traidor del estudio de Qin Wang, así que siguió adelante. Mientras avanzaba, miró por encima del hombro. Cuando vio que la puerta del aula sellada se abría lentamente de nuevo, rápidamente alcanzó a Fa Youliang y le susurró. Vamos, parece que algo está saliendo de esa clase. La pareja corrió hacia adelante apresuradamente. Ignoraron el baño y llegaron al primer cruce. ¿Qué tan grande es este conjunto? ¿Incluso hay una elección de caminos? Su Jianing había renunciado por completo, y Fa Youliang fruncía el ceño profundamente. Amaba las películas de terror y había visitado muchas casas embrujadas en su vida, pero esta era la primera vez que se encontraba con una casa embrujada así. No habían visto a ningún trabajador de la casa embrujada disfrazado de fantasma, pero la sensación de miedo se negaba a desaparecer. Cuanto más tiempo permanecían, más fuerte se volvía esa sensación. En las casas embrujadas que había visitado en el pasado, todavía podía ver a los fantasmas, y con la aparición de los fantasmas, se sentía mucho mejor porque todos esos fantasmas eran actores contratados por la casa embrujada. Le decía que el lugar era falso, todo era una creación humana. Sin embargo, la casa embrujada en la que se encontraba ese día había trastocado por completo su preconcepción de las casas embrujadas. No había actores hasta el momento, pero había logrado crear una inexplicable sensación de miedo y suspense, como si algo increíblemente aterrador pudiera suceder en cualquier momento. Probemos por este camino. El pasillo se estrechó mientras Fa Youliang y Su Jianing se dirigían hacia el dormitorio femenino. Las primeras habitaciones no eran aterradoras, y sus emociones se relajaron lentamente a medida que el miedo que rodeaba sus corazones desaparecía lentamente. Luego entraron en la habitación con el juego del espíritu del bolígrafo. En el dormitorio femenino que se conservaba como una escena del crimen, 4 sillas estaban una al lado de la otra y varias hojas de papel blancas, así como un bolígrafo que estaba pegado con cinta adhesiva, estaban sobre una de las sillas. Capítulo 97. El espíritu de la pluma furioso. Esta habitación se siente diferente al resto, comentó Su Jianing en la puerta. El hombre parecía como si fuera a correr en cualquier momento. Tiene esa sensación de escape room. Las pistas para salir también están escondidas aquí, ¿verdad? No tengo idea, esta es la primera vez que visito una casa embrujada que da a sus visitantes un gran grado de libertad. El jefe está seguro de que no habrá accidentes con sus clientes. Fa Youliang caminó hacia las sillas y recogió un trozo aleatorio de papel blanco. En él estaba escrito: ¿Cuándo moriré? ¿Cómo moriré? ¿Quién será el siguiente en morir? Esto parece el juego del espíritu de la pluma, pero Fa Youliang se volvió para mirar el bolígrafo en la silla. ¿no es este bolígrafo un poco inusual? ¿Contiene algún tipo de mecanismo oculto? Su Jianing también se acercó para sostener el bolígrafo en su palma. Lo presionó varias veces y casi lo rompe. Me parece un bolígrafo normal. ¿Todavía recuerdas lo que dijo el jefe de la casa embrujada antes de que entráramos? Hay 4 escenarios en la casa embrujada, y tenemos que experimentarlos todos antes de poder obtener las pistas para salir. Así es. Las pistas están ocultas en los 4 pequeños escenarios. Echemos un vistazo más de cerca. En mi experiencia, probablemente hay una llave o una nota de papel escondida dentro de esta habitación. La habitación era pequeña, y la pareja buscó en cada rincón pero no encontró nada. Esta casa embrujada no es tan fácil de desbloquear, y el diseño es increíblemente detallado. Fa Youliang colocó el papel sobre la mesa. 3 de ellos tenían escritura, pero uno estaba en blanco. ¿Significa esto que tenemos que jugar al juego del espíritu del bolígrafo al menos una vez antes de poder obtener la respuesta? Jugar al juego del espíritu del bolígrafo dentro de una casa embrujada no suena como una buena idea. Su Jianing estaba desconcertado después de leer lo que estaba escrito en las hojas de papel. De los 4 escenarios, este parece el más sencillo. Si no quieres hacer esto, tendremos que volver a esa clase. ¿Prefieres eso? Fa Youliang agitó su mano impacientemente. Además, ¿realmente crees que hay un espíritu del bolígrafo en este mundo? Ven aquí. Lo intentaremos una vez, y si no funciona, nos iremos.
Fa Youliang sintió que algo no estaba bien y se sintió extrañamente incómodo, como si algo estuviera agarrando su corazón. Su Youliang caminó hacia Fa Youliang a regañadientes. Se pararon en lados opuestos de las sillas. Pero no sé cómo funciona el juego. No te preocupes, he visto muchas películas sobre el espíritu del bolígrafo. Incluso lo he intentado algunas veces en casa. Es solo un truco y se puede explicar científicamente. Fa Youliang enderezó el bolígrafo y lo sostuvo sobre la única hoja de papel que estaba vacía. Cruza tus dedos sobre los míos y agarra el bolígrafo con fuerza. Vale. Su Jianing se agachó junto a la silla y hizo lo que le dijeron. ¿Y ahora qué? Solo quédate callado. Fa Youliang escribió sí y no en el papel blanco. Cuando la habitación se quedó completamente en silencio, comenzó a cantar. Espíritu del bolígrafo, eres mi espíritu de mi vida anterior, y yo soy tu espíritu en esta vida. Si estás con nosotros, por favor dibuja un círculo en el papel. Al terminar, una ráfaga de viento frío sacudió de repente la puerta medio abierta del dormitorio. La puerta deteriorada se abrió lentamente para revelar el corredor vacío y oscuro. Su Jianing tembló y se encogió involuntariamente en la habitación. Deja de moverte. Fa Youliang miró fijamente el extremo afilado del bolígrafo, su cuerpo congelado como una estatua. El viento frío fluía por la habitación. El papel en el suelo revoloteaba como si una mano invisible los estuviera pasando. La temperatura bajó y el frío se filtró por sus tobillos. Cuando a alguien se le pide que mantenga la misma posición bajo una situación altamente estresante, sus sentidos se agudizan. Esto no era diferente a una forma de tortura para la pareja que estaba en medio del juego del espíritu del bolígrafo. El dormitorio decrépito parecía oscurecerse y la sábana sucia se movía con el viento como si algo estuviera saliendo de debajo de la cama. 10 minutos después, las manos de la pareja, que colgaban en el aire, comenzaron a temblar y una serie de puntos comenzaron a aparecer en el papel. Su Jianing no pudo evitar preguntar. ¿Ha llegado el espíritu del bolígrafo? No podía soportar este tipo de atmósfera tensa. Muchas películas establecen el tiempo para que aparezca el espíritu del bolígrafo después de 10 minutos. Si no hay reacción en 10 minutos, significa que el juego ha fallado, pero esta es una regla inventada. A menudo, la gente piensa que ha llegado el espíritu del bolígrafo, pero en realidad es solo un efecto psicológico, Dijo Fa Youliang para calmar a su compañero de equipo. Este lugar es uno de los 4 escenarios mencionados por el jefe. Intentaremos seguir sus reglas por ahora y ver qué trucos puede jugar con nosotros. Al terminar, el bolígrafo en sus manos se movió. Fue un ligero movimiento, pero ambos lo sintieron. ¿Fuiste tú? Ambos preguntaron al mismo tiempo y lograron ver el shock registrado en la cara del otro. No fui yo. Dijo Su Jianing negando apresuradamente. Había superado completamente el miedo que le habían causado aquellos ojos, y ahora esto sucedía. Estaba en un estado de tensión muy alto. ¿Tú crees que el verdadero espíritu del bolígrafo ha llegado, Youliang? No seas tonto. El juego del espíritu del bolígrafo utiliza el formato del juego y el entorno para crear presión psicológica. El tiempo prolongado de mantener una postura constante hará que el bolígrafo parezca que se ha movido por sí solo, aunque en realidad es el resultado de que nuestros cuerpos reaccionan al estímulo ambiental y fisiológico. Explicó Fa Youliang en un tono que sonaba como si se estuviera persuadiendo a sí mismo. Nuestro subconsciente imagina que el bolígrafo se ha movido, y ha influido en nuestra mente consciente. Sin embargo, al terminar de hablar, el bolígrafo se movió de nuevo, y esta vez fue muy obvio. Los dos se miraron antes de girar hacia el papel al unísono. Los pequeños puntos en el papel estaban conectados por una línea para formar un círculo irregular. Mierda. Realmente está aquí. La primera reacción de Su Jianing fue retirar su mano, pero fue detenido por Fa Youliang. Sea o no sea el verdadero espíritu del bolígrafo, tenemos que continuar este juego. ¿Por qué? Si es el verdadero espíritu del bolígrafo, si terminamos el juego sin enviarlo, seremos maldecidos por el espíritu hasta que muramos. Si es falso, entonces no hay razón para que tengamos miedo, y todo es solo un truco organizado por el jefe para asustarnos. ¿Entonces qué haremos a continuación?
Intentemos hacerle algunas preguntas y luego enviar al espíritu del bolígrafo lejos. Dijo Fa Youliang con calma. ¿Qué tipo de preguntas deberíamos hacer? ¿Preguntas como las escritas en el otro papel? Su Jianing señaló los pedazos de papel que estaban esparcidos por el suelo. Eso es una trampa. No debemos hacerle preguntas al espíritu del bolígrafo que estén relacionadas con la muerte. Intenta hacer algunas preguntas al azar. ¿Preguntas al azar? Sí, déjame intentarlo. Fa Youliang agarró fuertemente la mano de su Jianing. Después de una pausa, le hizo callar a su Jianing y murmuró suavemente. Espíritu del bolígrafo, ¿puedes decirme el nombre de mi futura esposa? Para sorpresa de Fa Youliang, cuando terminó la pregunta, el viento dentro del dormitorio de repente dejó de soplar y una presión insuperable comenzó a expandirse desde detrás de él. El bolígrafo en sus manos tembló violentamente y pronto, 3 palabras aparecieron en el papel blanco. Te morirás. Capítulo 98. Hay alguien detrás de ti. ¿Te morirás? Fa Youliang estaba confundido. Había preguntado por el nombre de su futura esposa, pero ¿por qué saldría una maldición así? No había conexión entre ellos. Se aseguró de haber seguido las reglas del juego del espíritu del bolígrafo de cerca, no hizo nada que pudiera haber enfurecido al espíritu del bolígrafo. Lo pensó y una respuesta le vino a la mente. Esto debe ser uno de los diseños preestablecidos. No importa qué pregunta haga, estas 3 palabras estaban destinadas a aparecer. Sintiendo que había descubierto el truco del jefe, la confianza que Fa Youliang había perdido antes comenzó a resurgir. El método para hacer que aparezcan estas 3 palabras es interesante. Temporalmente, todavía no lo entiendo, pero para amplificar el factor de miedo, el jefe ha olvidado cuidar el sentido lógico de la situación. Si fuera cualquier otro visitante, probablemente habría terminado el juego del espíritu del bolígrafo o habría hecho algo tabú para enojar al espíritu del bolígrafo en su pánico, y la aparición de estas 3 palabras habría aumentado su sospecha interna, pensando que el espíritu del bolígrafo había aparecido repelmente y permitiéndose ser temido. Desafortunadamente, nuestros visitantes hoy somos nosotros 2. No hemos cometido errores en el camino, pero la respuesta en el papel sigue siendo irrelevante para mi pregunta. Por lo tanto, este juego del espíritu del bolígrafo no es más que un truco de miedo. Incluso después de su larga explicación, Fa Youliang se dio cuenta de que su Jianing todavía no había respondido, lo que lo hizo sentir como si estuviera hablando con una pared. ¿Xiao Su? ¿Por qué tienes las manos tan frías? Levantó la cabeza y vio que su Jianing estaba mirando estúpidamente el espacio detrás de él, con la boca abierta y los rasgos retorcidos por el miedo absoluto. ¿Qué estás mirando? La expresión en la cara de su Jianing inquietó a Fa Youliang. No parecía escuchar a su compañero de equipo y todo su cuerpo temblaba, al igual que el bolígrafo roto que estaban sosteniendo. Un presentimiento malo apareció en el corazón de Fa Youliang. También había sentido que la atmósfera en la habitación había cambiado. Había una presencia indescriptible que se había unido a ellos en la habitación, una que no había estado allí antes, y sentía que estaba justo detrás de él. Quería darse la vuelta para echar un vistazo, pero algo presionó su espalda y cada músculo de su cuerpo se tensó. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de esto? Varios pensamientos cruzaron su mente y la sensación de querer echar un vistazo pero tener miedo de lo que pudiera ver volvía loco al hombre. Xiao Su, dime, ¿qué estás viendo? ¿Qué hay detrás de mí? Pronto, un escalofrío se extendió por su cuerpo, parecía que lo habían dejado caer en una cueva helada. Fa Youliang tembló involuntariamente y varios moretones violáceos aparecieron en su piel, como si muchas manos invisibles lo estuvieran agarrando. Lo que estaba detrás de él parecía estar tratando de meterse en su cuerpo, y la presencia helada que empujaba sus hombros se hacía cada vez más pesada. Enfrente de él, su Jianing parecía estar usando toda la energía de su cuerpo para dar una advertencia. Hay alguien detrás de ti. ¿Detrás de mí? Había 2 explicaciones para esta advertencia, o alguien estaba literalmente en su espalda o alguien estaba parado detrás de él.
El cerebro de Fa Youliang estaba trabajando cuando Su Jianing de repente saltó del suelo, se sacudió la mano de Fa Youliang y corrió fuera de la habitación. Su Jianing no dudó ni siquiera una vez en su escape. Fa Youliang, que fue abandonado, todavía estaba sentado estúpidamente en el suelo. El bolígrafo parecía haberse pegado a su mano y, por más que intentaba soltarlo, simplemente no se desprendía. De repente, su brazo se congeló como si algo lo hubiera controlado. Entonces, el bolígrafo comenzó a moverse por sí solo para escribir en el papel blanco. Vas a morir. Vas a morir. Vas a morir. La serie de maldiciones rojas apareció en el papel blanco. Su Jianing ya se había ido, y quien sostenía el bolígrafo era él mismo. Estaba seguro de que no movió su mano, lo que significaba que estas maldiciones fueron escritas por algo más en la habitación. Incluso en un momento así, Fa Youliang logró mantener la calma. Era un adicto a la adrenalina y no creía en fantasmas. Creía en la racionalidad y la lógica de la ciencia por encima de todo. Lo que Xiao subió probablemente es alguna imagen en 3D. Dado que las sillas están dispuestas de esa manera, significa que la posición del juego del espíritu del bolígrafo es constante. Con la manipulación cuidadosa de los ángulos, se crearía un efecto auténtico. Esa debería ser la táctica empleada allí, pero ¿por qué mi cuerpo está temblando? Admitió que había subestimado este bolígrafo roto y la casa embrujada en general. Si le dieran otra oportunidad, no habría entrado en la casa embrujada con tan poca preparación y definitivamente habría elegido un mejor compañero. El frío en su espalda continuó extendiéndose. Como si estuviera agotado, el bolígrafo en la palma de Fa Youliang finalmente se derrumbó y se rompió en pedazos después de terminar los garabatos locos. Cuando el bolígrafo dejó su palma, la última palabra que escribió fue morir. ¿Terminó? Fa Youliang sintió que sus sentidos volvían a su brazo. Fue entonces cuando finalmente suspiró aliviado. Sus músculos todavía estaban bastante congelados. Quería trabajar un poco la temperatura en ellos, pero se dio cuenta de que la presión en sus hombros no había desaparecido y todavía no podía moverse. Había pensado que había sobrevivido al juego del espíritu del bolígrafo, pero la verdadera experiencia acababa de comenzar. ¿Por qué todavía no puedo moverme? Fa Youliang giró su cuello centímetro a centímetro para mirar por encima de su hombro. Sus ojos estaban entrecerrados y estaba completamente preparado, pero cuando se dio la vuelta, no vio nada detrás de él. ¿Todo fue en vano? ¿Pero por qué Xiao Su reaccionaría de manera tan loca? ¿Qué fue lo que realmente vio? La mente de Fa Youliang se agitó rápidamente y la presión sobre sus hombros aumentó como si alguien estuviera pisándolos. ¿Hombros? ¿Pisándolos? Una imagen pasó por su mente y Fa Youliang levantó lentamente la cabeza. Cabello negro como el cuervo cayendo sobre su cabeza, su rostro hinchado por la asfixia, los ojos saliéndose de sus órbitas, la ira bordeando los bordes. Había una mujer colgada de los hombros de Fa Youliang. Sus labios se abrieron, pero no salió ningún sonido. Cada pelo de su cuerpo se erizó y sus gafas se deslizaron lentamente de su rostro. Fa Youliang sintió como si su corazón se hubiera detenido en ese momento. Yo. Antes de terminar la oración, el enfoque en sus ojos comenzó a disminuir, y su cuerpo se derrumbó débilmente hacia el suelo. Cheng esperó unos minutos antes de entrar en el escenario de Muyang y School. No quería entrar demasiado pronto después de los dos visitantes anteriores. No he escuchado ningún grito por tanto tiempo. Parece que subestimé a esos dos. Después de ponerse la máscara de piel, el primer destino de Cheng fue el aula sellada. Colocó la caja de papel con las 24 etiquetas de nombre en el atril. Las mesas y sillas habían sido movidas. Habían estado aquí y probablemente tropezaron con algo. Lo que era ese algo, Cheng no tenía idea. Después de todo, ni siquiera él había entendido completamente el secreto de esta aula sellada todavía. Después de volver a colocar las mesas y sillas en su posición y los papeles y libros de texto en el cajón, Cheng de repente escuchó pasos que venían de la intersección no muy lejos. Alguien estaba corriendo por el pasillo. ¿Quién podría ser? Se puso la chaqueta ensangrentada y la máscara hecha de múltiples rostros humanos y salió lentamente del aula. Capítulo 99. Mirándote en silencio. Los pasos sonaban apresurados, como si la persona estuviera huyendo de alguna bestia aterradora.
Cuando Chen He salió del aula, vio a la persona responsable de ello. Su Jianing, de 1,8 metros de altura, salió corriendo del dormitorio femenino, gritando por su vida. Su rostro estaba pálido y corría por el pasillo como un toro loco. ¿Qué está pasando? Según su dirección de carrera, probablemente se encontró con algo aterrador dentro del dormitorio femenino, pero no hay nada aterrador dentro de las habitaciones femeninas. Su Jianing ya estaba asustado antes de que Chen He hiciera algo. Esto le dio a Chen He una sensación de impotencia. ¿No dijeron que no le temían a nada? ¿No estaban muy tranquilos cuando entraron en el escenario? ¿Por qué está corriendo como un perro rabioso ahora? Chen He tampoco sabía qué encuentro habían experimentado en el escenario recién desbloqueado. Por seguridad, decidió interceptar a Su Jianing para pedirle detalles. Su Jianing, que había salido corriendo del dormitorio femenino, ni siquiera tuvo la oportunidad de recuperar el aliento antes de ver una sombra moviéndose dentro del aula sellada. ¿El uniforme escolar ha cobrado vida? El pensamiento apareció en su mente de inmediato. Corría tan rápido que no tenía el impulso para detenerse. Cuando llegó a la puerta del aula, vio una sombra sangrienta deslizarse desde el aula. El tiempo se ralentizó para Su Jianing. Su mirada cayó en el rostro de la persona, era un rostro cosido por muchas caras diferentes y cada una de ellas capturaba emociones de miedo, terror y dolor. Sabía que el aula no era segura. Incapaz de detenerse, Zhu Jianing chocó directamente contra la pared del pasillo. Ignorando el dolor que le atravesaba el cuerpo, se impulsó fuera de la pared y se dio la vuelta para correr. La combinación de dolor y miedo había confundido su mente. Sin ver hacia dónde iba, Su Jianing vio la primera salida y se apresuró hacia ella. Cuando entró, se dio cuenta de que era el baño de la esquina. ¿Por qué se atraparía a sí mismo? Además, ¿por qué está solo? ¿Dónde está su amigo? Chen He estaba cada vez más curioso acerca de lo que exactamente este hombre había encontrado en el dormitorio femenino. Después de pensarlo un poco, Chen He pensó que lo mejor sería obtener la respuesta directamente del hombre. Tocó la máscara de piel en su rostro antes de entrar al baño. No fue hasta que estuvo dentro del baño que Su Jianing se dio cuenta de que había tomado el camino equivocado, pero no había nada más que pudiera hacer. Tiró de un cubículo al azar, que era el cuarto, y se escondió dentro de él. Él tapó su boca con la palma de su mano y apretó su cuerpo musculoso para caber junto al inodoro, su corazón latía rápido y sus pupilas se movían nerviosamente. Su Jianing estaba realmente asustado. Cuando estaban jugando al juego del espíritu del bolígrafo, él se había sentado frente a Fa Youliang, y mientras su amigo estaba ocupado analizando, había visto al espíritu del bolígrafo aparecer lentamente detrás de Fa Youliang. Cuando la cara hinchada de la mujer apareció en su mente, también sintió como si el aire se estuviera escapando de sus pulmones. Esa no era una actriz. ¿Esta casa embrujada está realmente embrujada? Habían buscado en la habitación, incluso debajo de la cama, antes de comenzar el juego. Estaban seguros de que no había nadie escondido dentro de la habitación, que esa pobre mujer había aparecido de la nada. Tiene que ser un fantasma. La cara de la mujer se negaba a abandonar la mente de Su Jianing. Incluso cuando cerraba los ojos, se podía ver a la mujer balanceándose desde la cuerda colgante. Se sentía extremadamente impotente mientras se apoyaba contra la pared. Se sentía extrañamente expuesto. Youlian todavía está dentro de la habitación. El fantasma estaba parado sobre sus hombros. Una escena así no aparecería en la vida real, ¿verdad? Su Jianing tomó varias respiraciones profundas. Sentía que se estaba mareando por falta de oxígeno. Necesito contactar a la gente afuera, esta casa embrujada tiene problemas. Trató de decirse a sí mismo que no tuviera miedo, pero sus brazos musculosos seguían temblando. Revolvió en su mochila durante mucho tiempo antes de encontrar su teléfono. Xiao Zhu. ¿Por qué me llamas? ¿Ya terminaron con el vídeo? La voz del hombre de mediana edad y fornido vino del otro lado. Hermano Yuan, por favor ven a ayudarme. ¿Hay fantasmas reales dentro de esta casa embrujada? La voz de Su Jianing temblaba con lágrimas. No sé cuánto más tiempo podré aguantar. Ay, Dios sabe cuántos fantasmas buscándome. ¿No es normal que una casa embrujada tenga fantasmas? El hombre de mediana edad pensó que Su Jianing estaba bromeando.
No fantasmas interpretados por actores, sino fantasmas reales. Su Jianing susurró urgentemente. No se atrevió a levantar la voz por si los fantasmas afuera lo escuchaban. El hombre de mediana edad finalmente notó la seriedad en la voz de Su Jianing. Dale el teléfono a Julian, déjame hablar con él. Hermano Lian fue poseído por el fantasma, todavía está atrapado dentro de esa maldita habitación. ¿Poseído? Lo vi con mis propios ojos, el fantasma estaba parado en sus hombros. Era un fantasma colgante, la cara era blanquecina y morada, y sus ojos estaban saliendo de sus órbitas. ¿Estaban parados en sus hombros? ¿Los trabajadores los atacaron? Bien. Vamos ahora. No fueron los trabajadores, son fantasmas reales, ¿no hay trabajadores dentro de esta casa embrujada? Antes de que Su Jianing pudiera terminar, se escucharon pasos desde la entrada del baño. ¿El fantasma ha entrado? ¿De qué estás hablando? Hola. La voz del hombre de mediana edad vino del teléfono. Temiendo que pudiera llamar la atención del fantasma, Su Jianing terminó rápidamente la llamada. Con suerte, no me escuchará. Por favor, no dejes que me descubra, y nunca volveré a visitar este lugar. Zhu Jianing apagó el teléfono, se agachó y miró fijamente la puerta de madera del cubículo. No sabía cuándo se abriría la puerta ante él, y no sabía qué podría haber más allá de la puerta. Varias imágenes aterradoras llenaron su mente, como el rostro de la mujer aterradora apareciendo detrás de la puerta o un uniforme escolar ondeando por sí solo hacia su cubículo. ¿Qué debo hacer? Hermano Yuan, por favor ven pronto, rezó para sí mismo. El sonido de los pasos se acercaba cada vez más. Crujido. La puerta del primer cubículo se abrió de golpe. La vieja puerta de madera crujía con fuerza, lo que hizo que Su Jianing contuviera la respiración por miedo. Después de una pequeña pausa, la segunda puerta del cubículo se abrió. Se está acercando. Después de otra larga pausa, como esperaba, la tercera puerta se abrió. Está justo a mi lado. ¿Pronto abrirá esta puerta? Los músculos de todo el cuerpo de Su Jianing se tensaron. El miedo y el terror estaban torturando su cordura. El tiempo pasaba lentamente, pero extrañamente, nadie abrió la puerta de su cubículo. Esperó medio minuto y la puerta de su cubículo seguía sin moverse. ¿Se fue? Reunió todo su coraje para abrir la puerta un poco. No había nada afuera. ¿Realmente se fue? Empujó lentamente la puerta y realmente no había nadie afuera. Eso fue suerte. Casi me descubren. Después de suspirar aliviado, Su Jianing volvió a llamar al número del hombre de mediana edad. Mientras la luz brillaba en su teléfono, vio algo reflejado en la pantalla del teléfono. Miró detrás de él y, encima de la puerta del tercer cubículo, una cara desarticulada lo miraba en silencio. Capítulo 100. ¿Qué le pasó a Fa Youliang? El teléfono se deslizó entre sus dedos y cayó al suelo. Todavía se podía escuchar una voz al otro lado. El teléfono de Julian no está disponible. ¿Qué les pasó allí adentro? Xiao Zhu? ¿Me escuchas? Zhu Jianing? ¿Estás bien? Háblame. Por supuesto, Su Jianing podía escucharlo, pero en ese momento había perdido el poder de la palabra. Sus pupilas se enrollaron hacia atrás y Su Jianing se deslizó al suelo como ropa mojada. ¿No te advertí que no tomaras fotos y videos dentro de la casa embrujada? ¿Por qué no escuchaste? Chen He se quitó la máscara y la guardó en su bolsillo. Miró a Su Jianing, que convulsionaba en el suelo, y tuvo una renovada apreciación por el acuerdo de exención de responsabilidad. Sus tácticas de susto eran diferentes de las de otras casas embrujadas. Las casas embrujadas normales tenían actores que fingían ser fantasmas que se escondían en la esquina ciega para asustar a los visitantes con gritos y chillidos repentinos. La táctica de Chen He era diferente. Su enfoque estaba en la creación de la atmósfera y permitía a los visitantes entrar en el susto por su cuenta. Todo el proceso era a prueba de tontos y no podía ser detectado antes. Incluso cuando los visitantes ya estaban preparados, todavía tendrían miedo. Su Jianing era el ejemplo perfecto. El miedo dentro de su corazón, que no tenía lugar para liberarse, era como un cubo de hielo alojado en su garganta, deteniendo su respiración y enfriando sus huesos.
Cheng-he salió del tercer cubículo, recogió el teléfono y lo deslizó dentro del bolsillo de su Yaning antes de arrastrar al hombre fuera del baño y depositarlo en el pasillo. ¿Por qué no han parado los espasmos? Pero todavía está respirando, así que debería estar bien. Cheng-he aplicó presión en las sienes del hombre y cuando las pupilas de su Yaning recuperaron el enfoque, dijo: ¿Me puedes oír? ¿Dónde está tu amigo que vino contigo? No hubo respuesta, así que Cheng-he tuvo que renunciar al hombre. Quédate aquí, o de lo contrario podrías encontrarte con un fantasma real. Tenía miedo de asustar al otro hasta dejarlo mudo, así que Cheng-he se quitó su atuendo ensangrentado y lo llevó en su brazo. Este hombre salió corriendo del dormitorio femenino, así que su amigo debería estar allí. Cheng-he corrió hacia el dormitorio, pero incluso después de buscar en todas las habitaciones, no pudo encontrar a Fa Youliang. ¿Dónde se fue? Se detuvo en la habitación del espíritu del bolígrafo. El bolígrafo que había arreglado con cinta estaba roto de nuevo y yacía en el suelo. No hay señales de pelea en la habitación. ¿Dónde podría haber ido el hombre con gafas? Cheng-he salió del dormitorio femenino y llegó al cruce. ¿Podría haber ido por el otro camino? La otra ruta llevaba al pozo profundo y a la oficina de la escuela. El camino era irregular, y después de pasar varias oficinas, Cheng-he finalmente encontró a Fa Youliang. La condición del hombre era aún peor que la de su Yaning. Había espuma blanca alrededor de sus labios y sus gafas estaban destrozadas. Sin embargo, lo más curioso era que estaba acostado cerca del pozo al final del pasillo con una de sus manos sosteniendo el borde del pozo como si fuera a tirarse dentro. ¿Qué le habrá pasado a este tipo? Parece que ha enfurecido a más que solo al espíritu del bolígrafo. No había vigilancia en este nuevo escenario, así que Cheng-he no tenía idea de lo que le había pasado a Fa Youliang. Al ver la condición del hombre, Cheng-he revisó muy amablemente su pulso. La condición del hombre es muy similar a la de Esan cuando visitó por primera vez la casa embrujada. Mejor lo saco de aquí primero. Después de desperdiciar mucha energía, Cheng-he finalmente logró arrastrar a los dos hasta la entrada del escenario. Abriendo las tablas de madera, acababa de arrastrar a los dos al primer piso cuando escuchó el sonido de una discusión que venía de afuera de la casa embrujada. Parecía que la gente del estudio de Qin Wang intentaba irrumpir en la casa embrujada. Tanta molestia hoy. Con un brazo debajo de cada visitante, arrastró a los dos fuera de la casa embrujada. Cheng-he dejó caer a Fa Youliang y su Yaning frente a la gente del estudio de Qin Wang. Sus ojos escanearon a todos mientras exigía. ¿De qué se trata todo el alboroto? Dos hombres vivaces y vibrantes habían entrado en la casa embrujada, y dos cáscaras sin vida habían salido. ¿Se asustó tanto que vomitó? La multitud circundante inmediatamente dio un paso atrás para despejar un espacio para ellos. Xiao Zu. Youliang. Las personas del estudio de Qin Wang corrieron inmediatamente para ayudarlos a levantarse. Su Yaning se estaba recuperando, ahora al menos respondía a los demás, pero sus piernas todavía estaban débiles. El caso grave era Fa Youliang. No estaba inconsciente, porque sus ojos estaban bien abiertos, pero no respondía a las personas que llamaban su nombre. Su expresión era en blanco, y la espuma blanca continuaba saliendo de la comisura de sus labios. ¿Qué les has hecho a ambos? Exigió el hombre de mediana edad enojado. ¿Por qué me preguntas? ¿Cómo lo sabría? Cheng-he estaba siendo honesto. Cuando entró en el escenario, los dos ya estaban en ese estado. Hablamos antes. Xiao Zu dijo que tus empleados pisaron los hombros de Youliang. ¿Cómo te atreves a permitir que tus trabajadores agredan a los visitantes? Definitivamente te vamos a demandar. ¿Quién vio a mis empleados agredirlo? Cheng-he miró a los dos que estaban tirados en el suelo. Siéntete libre de llamar a la policía. Puedo garantizar que, aparte de sus propias manos, no encontrarás huellas extranjeras en el resto de sus cuerpos. Dejen de discutir, llamaré al médico del parque. Lo más importante ahora es ayudarlos. Esto era un gran dolor de cabeza para el tío Su. Aún así, ¿te niegas a admitir tu culpa mientras están en ese estado? Afortunadamente, venimos preparados. El hombre de mediana edad abrió la mochila de Fa Youliang y sacó la laptop de adentro. Luego conectó la cámara inalámbrica del pecho de Fa Youliang y el grabador de audio adjunto a la mochila a la laptop. En efecto, ustedes vinieron muy preparados.
Cuando Chen He estaba arrastrando los cuerpos fuera de la casa embrujada antes, ya había notado las cámaras y podía adivinar la verdadera motivación detrás de por qué estaban allí. Sin embargo, no le importó en absoluto. Otras casas embrujadas prohibían la grabación porque temían que sus diseños de escenario se filtraran. Después de todo, diseñar un escenario era increíblemente costoso. Sin embargo, eso no era una preocupación para Chen He. Se le darían nuevos escenarios después de completar las misiones de prueba. En términos de la velocidad de actualización de nuevos escenarios, ninguna casa embrujada podría rivalizar con Chen He. Desde su perspectiva, los videos recopilados por estos chicos eran una especie de publicidad alternativa. Después de todo, lo que más le faltaba a su casa embrujada era exposición. No estarás tan engreído en un momento. Mantendré el vídeo de tus empleados agrediendo físicamente a los visitantes como evidencia. Dijo el hombre de mediana edad en voz alta como si intentara llamar la atención de la multitud que pasaba. Somos profesionales absolutos, no tocamos a tu gente. ¿Cuántas veces quieres que lo repita? Preguntó Chen He mientras se acercaba al portátil. Él también estaba realmente curioso por lo que le había sucedido a Fa Youliang dentro de la casa embrujada y por qué terminó al lado del pozo. El hombre de mediana edad enderezó el portátil y reprodujo el video grabado. La pantalla estaba oscura y solo se podían escuchar ruidos aleatorios. En ese momento, Fa Youliang aún no había entrado en la casa embrujada. Probablemente se había activado la grabadora de antemano. La cámara aún no había sido sacada, por lo que solo podían escuchar ruidos pero no ver ninguna imagen. Varios segundos después, se pudo escuchar la voz de Chen He desde la computadora. Permíteme recordarte que la última persona que hizo una afirmación como la tuya salió en su espalda. Luego siguió la risa condescendiente de Fa Youliang. Solo has logrado despertar aún más mi interés.